Televisión, una actualidad del día que pasa por esa escalada de la tensión en torno a Ucrania. Estados Unidos advierte de una invasión inminente, una información que descarta de pleno Rusia. En ese contexto y aún así, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha acordado reunirse con el secretario de Seguridad de la Casa Blanca la próxima semana, con Joseph Blinken. Todo esto en un escenario en el que los mercados vuelven a temblar. Veíamos ayer cómo las acciones en Wall Street, los índices caían, y vemos también cómo continúa el retroceso en el mercado del petróleo. Vemos al Brent en los $92,67 y el West Texas en los $89,54. Ha sido el mismo presidente Joe Biden quien decía que puede esperarse esa invasión ucraniana tan solo en los próximos días. Engaged in a false flag operation to have an excuse to go in. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine, number one. Number two, I've been waiting for a response from Putin for my letter, that my response to him is come to that Moscow embassy. They're faxing it here, not faxing it, they're sending it here. I have not read it yet. I cannot comment on it. Y en este mismo contexto en el que se ve cómo aumenta la escalada de la tensión en Ucrania, parece ser que no solamente en el tono del lenguaje, sino también en los actos, porque el alto representante de la Unión Europea de Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell, ha asegurado que el bombardeo ya ha comenzado en algunas partes de la frontera del este de Ucrania. But what we have evidence, and we are very much concerned, very much worried, is about increasing fighting and heavy shelling in some parts of the border. Exactly the part that I was visiting at the beginning of January, where it was not any military activity on the last month. On the last hours, it has been heavy shelling, heavy bombing, fighting, and also we notice a lot of disinformation from Russian sides in order to create an atmosphere of alleged attacks against Russian people in this part of Ukraine. Las declaraciones de Borrell llegaban justo tras esa advertencia de Estados Unidos de una invasión inminente de Ucrania por parte de las tropas rusas. El secretario de Estado, Anthony Blinken, se ha dirigido, de hecho, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el objetivo de transmitir la gravedad de la situación. En su declaración, Blinken ha urgido al Kremlin a que no recurra a la guerra y lo demuestre. Así ha señalado que debe renunciar a la invasión y decirlo claramente para después demostrarlo retirando sus soldados, sus tanques, sus aviones a los cuarteles y hangares y enviando a sus diplomáticos a la mesa de negociación. So let me make this simple. The Russian government can announce today, with no qualification, equivocation, or deflection, that Russia will not invade Ukraine. State it clearly, state it plainly to the world, and then demonstrate it by sending your troops, your tanks, your planes back to their barracks and hangars, and sending your diplomats to the negotiating table. In the coming days, the world will remember that commitment, or the refusal to make it. Entre los mensajes lanzados por parte del gobierno ucraniano, lo que hemos visto es que el ministro de Exteriores del país, Dmytro Kuleba, ha señalado que el bombardeo de una guardería por parte de las fuerzas prorrusas es una gran preocupación y que es necesario un mecanismo eficaz para registrar todas las violaciones del alto el fuego. Tras este ataque, las fuerzas prorrusas han asegurado que los ucranianos han manipulado el incidente. De hecho, el alto representante de la Unión Europea en Exteriores, Josep Borrell, aseguraba que los países de la Unión Europea no aprobarán las sanciones contra Rusia hasta que el nivel de intensidad de la agresión lo requiera. Señala que Europa ha tenido noticias sobre esa retirada de tropas rusas, pero que no hay evidencias. Rusia expulsó al número 2 de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, Bart Gorman. Moscú acusa al gobierno de Estados Unidos de desoír sus propuestas sobre la seguridad en Europa, además de subvertir su esencia y buscar ventajas para Washington y sus aliados. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, considera que el Kremlin está organizando un pretexto para atacar Kiev. Prueba de ello, dice, es la acumulación de tropas en el entorno ucraniano, el mayor despliegue en décadas. No solo se trata de fuerzas armadas, sino de que la inteligencia rusa
también está esperando en Donetsk, lo que supone, dice, una amenaza para la alianza. So we are concerned that Russia is trying to stage a pretext for an armed attack against Ukraine. It is still no clarity, no certainty about the Russian intentions. We don't know what will happen, but what we do know is that Russia has amassed the biggest force we have seen in Europe for decades in and around Ukraine. La OTAN sigue pidiendo que Rusia efectúe la desescalada, pero el organismo necesita ver movimientos significativos, ya que hasta ahora las tropas no solo no se están retirando, sino que aumenta la presión. Y sobre la posibilidad de que las tensiones se prolonguen, Stoltenberg cree que ese ambiente será desafortunadamente la nueva normalidad en Europa. Regrettably, I think what we are seeing now is a kind of new normal for European security, because we have seen this trend over many years, where Russia contests fundamental principles for European security, and where they are where they're willing to use force, as they've done against Ukraine, Georgia, but also to threaten with the use of force to intimidate countries in Europe. Y en ese contexto de tensiones sigue el goteo de aerolíneas que dejan de sobrevolar el espacio aéreo ucraniano. Vueling ha cancelado las conexiones aéreas con Kiev